La siguiente experiencia astral que compartiré con ustedes la considero como una de las más importantes que haya vivido. La complejidad y trascendencia de la información que se me reveló me ayudó a obtener respuestas a algunas preguntas trascendentales concernientes al propósito de la vida humana y lo que nos espera en el siguiente plano de existencia. Dicha información puede que resuene en sus corazones, como puede que no, pero debido al cumplimiento de mi propio propósito personal, la comparto ahora con ustedes para su divulgación. Es posible que en un primer momento no logren comprender la totalidad de lo que se me compartió, por lo que son libres de escuchar esta experiencia las veces que crean necesarias. Sin embargo, personalmente siento que ustedes, que me siguen en mi canal, y todos aquellos que lleguen a ver este video, tienen dentro de sí las herramientas necesarias que los llevará a la comprensión. Por lo que espero que, así como esta información amplió en su momento mi comprensión de la existencia, obre de igual manera con ustedes, iluminando nuevos aprendizajes y entendimientos. Dicho esto, prosigamos entonces con la segunda parte de esta experiencia. Había transcurrido varias semanas luego de aquel encuentro en el astral con el ser solar. Sin embargo, aún tenía esa experiencia impregnada en mi memoria como si hubiera ocurrido ayer. La imagen del ser de luz, irradiando su cálida energía fraternal, se reproducía una y otra vez en mi mente, junto a las palabras que compartió conmigo. Además de que con el paso de los días sentía en mi alma un intenso llamado a volver a ese lugar. Dentro de mí, sabía que esta experiencia podría ser apenas el inicio de algo más grande, por lo que anhelaba tener nuevamente la oportunidad de explorar aquella realidad y, de ser posible, contactar de nuevo con el enigmático ser. Pero, aunque anhelaba regresar allí lo más pronto posible, una parte de mí me decía que me tomara las cosas con más calma. Mi voz interna me decía que fluyera con los acontecimientos y que me relajara. Por ello, opté por no realizar esfuerzos conscientes para buscar otra experiencia astral, y decidí confiar en que un próximo encuentro se diera naturalmente. Así que, durante esos días, me centré entonces en otras actividades que sentía que podrían ayudarme en el manejo e incremento de mi propia energía. Me dije que si por ahora no iba a realizar mis habituales prácticas astrales, aprovecharía entonces para recargarme de energía y focalizar mi conciencia. Por lo que aproveché los siguientes días para regalarme unas caminatas en la naturaleza, nadar un poco y retomar la práctica de las meditaciones. Pero, así como me relajé y me concentré en el presente, el día menos pensado, tuve un sueño que me encaminaría hacia mi próxima experiencia. En el sueño, estaba sobrevolando el sol, observando desde las alturas la ciudad de luz que había visitado en la anterior ocasión. Como todo sueño, no sé cómo resulté allí, pero mientras sobrevolaba la ciudad, mi forma empezó a cambiar. De un momento a otro, me había convertido en un ser alado, como un ave que planeaba por los cielos del sol, donde me dejaba llevar por algo similar al viento. Instantes después, me encontraba sobrevolando los alrededores del obelisco infinito, el mismo que había observado en mi anterior experiencia astral. Sin embargo, al verlo, sentí la copiosa necesidad de descender a sus alrededores, por lo que me dirigí a la superficie. Curiosamente, al tocar la superficie, mi forma cambia otra vez,
volviendo a ser yo mismo en mi forma humana. Sin embargo, sentía que ese cuerpo era un poco más alto de lo que lo recordaba, además de que los dedos de mis manos parecían más largos de lo normal. Aún así, no tuve tiempo para ponerme a pensar en ello, ya que, de repente, surge ante mí una estatua dorada resplandeciente. Al observarla con detenimiento, me doy cuenta que la estatua tiene una forma humanoide, aunque su rostro es la de un ave, llevando en su cabeza un tocado faraónico. Además de que en su mano derecha llevaba consigo un imponente báculo, el cual llevaba en su extremo superior el símbolo de la cruz de la vida. Para mi sorpresa, en ese momento, la estatua dorada se mueve, alzando su báculo. Luego, un brillo emerge de él, proyectándose en todas las direcciones, mientras que la palabra despierta retumba al mismo tiempo en mi cabeza. Instantes después, el sueño finaliza. Aquel sueño había sido muy rápido y fugaz. Sin embargo, sentí de inmediato que era algo importante y simbólico. Para mí, no había duda de que esa estatua dorada del sueño era una representación de Tot, el dios egipcio de la sabiduría. Su rostro de ave, similar a un ibis, como también su báculo de la cruz de la vida, son aspectos propios de ese arquetipo. Era evidente para mí que esa experiencia había sido un mensaje, posiblemente para decirme que estaba listo para otra experiencia astral en la realidad del sol de la quinta dimensión. Sin embargo, no imaginé que mi siguiente viaje fuera tan pronto. A la noche siguiente, en algún momento de la madrugada, me vi a mí mismo sintiendo los típicos síntomas de trance, previos a un desprendimiento astral. Las vibraciones de mi cuerpo y el sonido tintinante en mis oídos eran particularmente intensas esta vez. Tanto fue así que no tuve que emplear alguna técnica. De un momento a otro, sin que yo realizara algún esfuerzo, los mismos síntomas me separaron de mi cuerpo físico, pudiéndome ver de inmediato, flotando en mi habitación, en mi forma astral. Parecía que todo estaba pasando muy rápido, porque solo fue separarme de mi cuerpo para ver de inmediato un vórtice de luz enfrente de mí. Aquel vórtice lo reconocí de inmediato. Era el mismo vórtice que crucé la vez anterior para llegar al sol, por lo que me acerqué a él para darle un vistazo. De inmediato, observé la ciudad de luz del otro lado, por lo que era claro que esta era una invitación para regresar. No había tiempo para dudar. Era la oportunidad que estaba esperando, por lo que, confiando en mi ser, me dispuse a cruzar el vórtice. Segundos después, emergía del otro lado, encontrándome caminando en una amplia plaza de la ciudad de luz, casi en la misma localización donde había tenido anteriormente mi encuentro con el ser alado. Sin embargo, había algo diferente en el entorno. La energía del lugar era más cálida y serena, como si todo el lugar respirara acogimiento y bienvenida. Podía sentir cómo parte de mí se fundía en aquel lugar, sumergiéndome en una sensación de bienestar muy agradable. Además, creía escuchar un sonido casi imperceptible que se asemejaba a la vibración de los cristales, como si hubiera un móvil de cristales en algún lado, el cual era mecido por el mismo viento. Sin embargo, ello solo era mi forma de describirlo. La verdad,
no podría decir qué era en realidad. El sonido parecía venir de todas partes y resultaba ser sumamente bello y relajante. Por lo que, tal vez, imaginé que podía ser una manifestación audible de la frecuencia de energía de la ciudad. Segundos después, mis pensamientos se vieron interrumpidos al ver a unos cuantos metros de mí, al ser alado que me había recibido en mi primer viaje. Parecía que se había materializado cerca de mí de un momento a otro. Pero, en vez de estar sorprendido, lo que sentí fue una inmensa alegría, como cuando te reencuentras con un amigo luego de mucho tiempo. Ante mi reacción, el ser de luz me dio la bienvenida mentalmente. En mi cabeza pude escuchar claramente unas palabras que decían: me alegra que estés de nuevo con nosotros. Y aunque este ser no disponía de rasgos faciales, sí pude sentir algo que interpreté como una sonrisa. Por mi parte, agradecí la invitación, dando gracias por lo reconfortante y familiar que me resultaba estar ahí en ese momento. Me sentí un tanto absorto por todo lo que estaba percibiendo a mi alrededor, por lo que manifesté de nuevo mi gratitud al sentirme afortunado por volver. Mientras que pensaba que todo esto era como estar en el cielo. Sin embargo, sin saberlo, aquel pensamiento sería el inicio de una conversación que marcaría esta experiencia. El ser de luz, al estar conectado con mis pensamientos y ver lo que estaba sintiendo, me dirigió las siguientes palabras. Cualquier humano que viera este lugar podría verlo como el cielo, porque puede concordar con sus idealizaciones de un entorno divino. Pero, aunque este lugar refleje divinidad por sí mismo, todo lo que percibes aquí es un plano de existencia. Un plano de existencia en otro nivel de vibración y de frecuencia. Por el contrario, el cielo es un plano de trascendencia, el cual es subjetivo, de acuerdo a las experiencias de vida del ser humano. Aquellas palabras me tomaron un poco desprevenido, además de que me recordó que cualquier cosa que pensara, sintiera o formulara en mi cabeza, el ser lo podía ver inmediatamente. Sin embargo, me había compartido algo revelador en esas pocas palabras, por lo que, viendo la oportunidad, decidí continuar con la conversación mental para ver qué más me podría compartir. Por lo que pregunté mentalmente: ¿quieres decir entonces que el cielo es subjetivo y existen diferentes cielos? A lo que el ser me respondió: el cielo es subjetivo porque es un concepto creado por ustedes, para darle una explicación a lo que pueden esperar después de la vida. Lo que le da esa subjetividad son las diferentes creencias que manejan con ese concepto. Por lo que se podría decir que existen diversos tipos de cielo, pero a la vez no existe ninguno. Son ustedes mismos quienes crean esos entornos. Su respuesta me dejó algo confundido, pero como ya había abierto el tema y veía que el ser estaba dispuesto a dialogar conmigo, continué con la conversación. Así que mentalmente le dije: no comprendo. ¿Cómo es eso de que existen pero no existen? ¿Me podrías explicar lo que quieres decir con ello? A lo que el ser de luz respondió: claro que sí. Al fin y al cabo, estás aquí para que puedas difundir esta información. La explicación
está en la naturaleza de lo que ustedes denominan el más allá. Como te he dicho, el cielo es un concepto subjetivo, y lo mismo podría aplicarse para su antagonista. Pero el plano donde se expresan esos conceptos es el más allá. De por sí, tanto el cielo o el infierno no es un plano existencial, son solo conceptos, mientras que el más allá sí lo es, y como plano de existencia tiene sus leyes y características únicas que rigen esa realidad, donde una de ellas es la manifestación. Por ende, cuando un ser humano muere, su conciencia es transportada a este plano de realidad, y estando allí, experimentará y manifestará lo que lleve esta conciencia consigo. Por ejemplo, un ser humano con concepciones budistas, al desencarnar, muy probablemente manifestará ese cielo budista en el más allá. Por otro lado, un cristiano irá al cielo que corresponda con las creencias que aprendió en la religión cristiana. Así como el musulmán, el cual manifestará el cielo que describe su profeta Mahoma. Por lo que, en esencia, cada ser humano en el más allá experimentará aquello que haya creído en vida. Ese es uno de los principios del plano del más allá. Pero, aunque estas expresiones y manifestaciones de cielos puedan ser muy reales y dichosas, no es una realidad final en el plano del más allá. Solo cumple un propósito para prepararlos para el siguiente plano de existencia. Ante aquella respuesta tan amplia y precisa, me resultó obvio cuál sería mi siguiente pregunta. Debía aprovechar la oportunidad para saber más de lo que me estaba compartiendo este ser. Por lo que, sin pensarlo dos veces, pregunté de nuevo. Entonces, de acuerdo a lo que me has dicho, ¿cuál es el propósito de experimentar ese cielo al finalizar la vida? Y de inmediato, dentro de mí, sentí como si aquel ser me estuviera regalando una sonrisa. Y luego, como quien explica un concepto nuevo a un niño pequeño, el ser me dijo: primeramente, el principio de manifestación del plano del más allá permite que el alma y la conciencia del desencarnado se vean recompensadas luego de una existencia humana. De por sí, la existencia humana puede ser desafiante para las almas y las conciencias que encarnan en el planeta Tierra. Muchas veces, unas más que otras, por lo que experimentar un entorno idílico como el cielo puede aligerar el alma de las cargas de lo que fue esa vida humana. A manera de analogía, para que me comprendas mejor, es como cuando el viajero por fin llega a su destino anhelado, luego de un largo viaje, duro y extenuante. Una vez que el viajero arriba a su destino, aprovechará el tiempo para disfrutarlo, descansar y reponer sus energías. De igual forma, el más allá permite manifestar ese destino anhelado como el cielo, para que el alma disfrute y descanse y reponga sus energías. Sin embargo, luego de un tiempo que puede variar de alma en alma, el más allá pone en marcha otro principio, el cual es el desvanecimiento del ego, para que el alma y la conciencia retornen a su estado más puro, permitiendo la comprensión y aprendizaje de la última experiencia humana. Es por ello que a medida que transcurre el tiempo en el más allá, de a poco, la personalidad, el ego, los deseos y la identidad humana
se disuelven en este plano de realidad. Porque estas características no son compatibles en los siguientes planos. El ego, que no es más que la mezcla de la personalidad y los deseos humanos, es una herramienta que surge en el plano físico para acompañar su desarrollo dentro de las leyes de la existencia humana. Él les permite adaptarse a la existencia física para sobrevivir, para poder tener experiencias e interactuar con el entorno del mundo. Pero una vez que el ser humano desencarna, el ego no es necesario en el más allá, ni en los demás planos superiores. Por lo que tu nombre, tu apariencia física, tus gustos, la forma de pensar de Camilo Andrés, esas características que son propias de un ser humano y que ustedes las consideran como esenciales e indispensables en su existencia, en realidad pierden sentido y significado en el plano del más allá. Aquellas palabras me dejaron anonadado. Eran demasiados conceptos para asimilar. Sin embargo, me resultaban reveladores y coherentes, porque dentro de mí, en mis innumerables reflexiones y meditaciones, ya había considerado algo como lo que me estaba compartiendo este ser. Sin embargo, sus últimas palabras referente al ego aún no lo lograba comprender del todo, por lo que compartí mi reflexión con aquel ser diciéndole lo siguiente. Hablas de algo que me resulta difícil de comprender algunas veces. El hecho de ser Camilo Andrés en esta vida me hace sentir afortunado y valorar esta existencia porque me ha permitido vivir y experimentar cosas poco comunes que me han dado un entendimiento que de otras formas no podría ser posible. El solo hecho de estar aquí hablando contigo y que tú me compartas lo que me has dicho hasta ahora es algo que debo agradecerle a la personalidad de Camilo. El que tú me digas que esa parte de mí ya no será importante en el más allá, me hace sentir que dejaré al olvido a alguien que lo ha dado todo por mí. A lo que el ser, con cierta ternura hacia mí, me respondió. Comprendo tus palabras, pero considera que esas palabras que me acabas de decir, en parte, solo es una manifestación de tu personalidad. Recuerda que el ego siempre quiere ser importante, relucir y ser el punto de atención. Nunca consideraría dejar de existir, porque su propósito en la vida del ser humano está ligado a la supervivencia. Pero debes recordar que el ego no es el ser, solo es una herramienta del ser. Tú, ahora, en este planeta eres Camilo Andrés, pero Camilo solamente es un rol, un personaje, como todos los seres humanos de este planeta. Un rol que personificó tu esencia divina como parte de su misión en esta vida. Pero él no eres tú. Es tu personalidad dada por el ego para facilitar las experiencias de vida y cumplir con el propósito real de tu esencia. Ante esas palabras llenas de sabiduría, fue inevitable preguntarle lo siguiente. Entonces, de acuerdo a eso, ¿cuál vendría a ser el propósito de mi esencia? A lo que el ser de luz me respondió. Desafortunadamente, nada ni nadie puede responderte esa pregunta. La esencia es única para cada ser, y al ser única, solo la misma esencia puede responder esa pregunta. Es decir, tú mismo. Porque, a la larga,
Lo que trasciende entre planos, vidas y existencias es la esencia misma, el verdadero yo de cada ser, en su estado más puro y primordial. Sin embargo, aunque no te pueda dar una respuesta del propósito específico de tu esencia, sí te puedo dar una idea general de lo que busca la esencia en cada ser del universo. ¿Y cuál es?, pregunté. Toda esencia en general busca expresarse a sí misma, ser ella misma. Pero para lograr esa expresión en el universo, solo hay una forma de lograrlo, y es conociéndose a sí misma. ¿Y cómo puedo reconocer mi esencia?, repliqué. Ya lo estás haciendo. El fin último de la existencia humana es crear las experiencias que permitan reconocerte en tu esencia. Cada vida humana te presenta la posibilidad de crear diversas y complejas experiencias de aprendizaje para que te observes a ti mismo y en base a ello conozcas parte de tu esencia en cada existencia. Ante aquella respuesta, me quedé pensando por un momento. Sin embargo, aunque seguramente el ser de luz ya sabía lo que estaba pensando, aún así compartí mi duda de la forma más clara posible. Pero esto me confunde. Si el ser se identifica con su ego y personalidad al momento de nacer y vivir esa vida humana, ¿cómo va a reconocer su esencia si el ego la oculta para poder adaptarnos al plano físico? ¿Eso de por sí no sería una contradicción? ¿No sería más fácil nacer sin ego para vivir desde la esencia desde un principio? A lo que el ser de luz me respondió. Tu pregunta puede ser lógica, y desde ese planteamiento podría tener sentido. Sin embargo, no se puede expresar algo si no lo conoces. La esencia es la chispa divina de cada ser humano, y es única para cada ser. Es genuina, auténtica e inmutable. Sin embargo, en su expresión se mantiene en constante evolución. En el transcurso de unas cuantas vidas humanas, la esencia podría haberse expresado de diferentes maneras, dándole la oportunidad de conocerse más a sí misma. Por otra parte, una vida humana le brinda a la esencia la oportunidad de experimentar. En la gran mayoría, experimentar cientos de situaciones y acontecimientos que no se identifican en nada con la esencia, pero que son necesarios para que ella se conozca a sí misma. Por lo que la vida humana actúa como un espejo inverso para revelar rasgos y características de la esencia, que de otra forma no sería posible si no se diera esas situaciones. Para que me comprendas, te daré un ejemplo. Imagina que una persona en tu mundo ha recibido una educación que le ha permitido desempeñarse como un ejecutivo de una empresa. Aunque su trabajo y su vida puede ser algo rutinaria y repetitiva, esta persona es exitosa en lo que hace. La mayor parte de su vida ha enfocado su energía y pensamiento en esa vocación, por lo que toda su existencia humana gravita alrededor de ese hecho. Un hecho que fue propiciado por su personalidad, como consecuencia de su ego, para adaptarse y superar las diversas situaciones y desafíos que presenta la vida humana. Por 20 años ha vivido esa realidad y ha estado conforme con ella. Sin embargo, un día cualquiera, un compañero de la empresa le comenta que está aprendiendo a pintar, por lo que lo invita a una clase de pintura.
En un principio, la persona se rehúsa, diciéndole a su amigo que esas actividades no son de su agrado. Sin embargo, luego de la insistencia de su amigo, la persona termina aceptando. Para su sorpresa, en esa primera clase de pintura, el ejecutivo se da cuenta que la pintura es de su agrado. Además de que logra despertar en él una nueva faceta que creía no tener. Una faceta menos calculadora y más enfocada en el aspecto creativo y artístico. En las semanas siguientes, descubre que su hobby es la pintura, haciendo que siga yendo a las clases cada semana. Por alguna razón, esta actividad hace que esta persona se sienta llena y plena y lo incentiva aún más a seguir aprendiendo del mundo de la pintura. En este rápido ejemplo, la esencia es la pintura. Más concretamente, la creatividad. Pero para que este ser pudiera reconocerla, tuvo que encarnar en una vida donde el ego asumiera un rol contrario a esa creatividad, haciendo que en su vida predominara la rutina y la monotonía. Si no hubiera sido de esa forma, este ser nunca hubiera reconocido la creatividad como parte de su esencia. Por lo que esta es la forma en que un ser reconoce parte de su esencia en una existencia humana. Entiendo, pero ¿podrías darme otro ejemplo para comprenderlo mejor? Claro que sí. Otra forma de explicarlo, de una manera más concreta, es por medio de una analogía. Imagina que la esencia es la luz y el ego la oscuridad. La única forma en que la luz es reconocible y visible es porque alrededor de esa luz hay oscuridad. Sin oscuridad, la luz no destacaría. Por lo que, sin el ego, no habría forma de reconocer la esencia. En resumen, el ego es el medio de contraste perfecto en la realidad humana, que posibilita al ser el reconocimiento de su esencia. Por ello, el ego no se puede catalogar como algo bueno o malo en la limitante perspectiva dual del mundo físico. Simplemente es una herramienta que cumple un propósito en la existencia humana de cada ser. Cuando esa existencia humana finaliza, esa herramienta ya no es necesaria. Por ello, se desvanece en el más allá. Sin embargo, ese proceso no se da inmediatamente. Es un proceso paulatino en donde el ego va perdiendo su influencia y la esencia lo va desplazando, ya que si el ego se desvaneciera inmediatamente, no sería posible que el ser procesara adecuadamente las experiencias de su última vida. Ya comprendo, repliqué. Por eso es que ese proceso se da en el cielo. Estás en lo correcto, respondió el ser de luz. Luego de que el ser descansa en el cielo por un tiempo, la esencia, que es de naturaleza auténtica, siempre tenderá a expresarse a sí misma. Debido al debilitamiento del ego por la pérdida del enlace con el cuerpo físico, que a la larga es el cuerpo mismo quien da origen y sustento al ego. Al no tener un cuerpo físico en el más allá, la esencia, que es sustentada por los planos superiores, va ganando el terreno que ocupaba antes el ego. Ya comprendo, respondí. Pero si el cielo es un plano de transición, entonces, ¿qué viene después de ello? A lo que el ser agregó. Llega un momento en que la esencia se da cuenta que el cielo solo es una parada en el camino, por lo que no se quedará allí para siempre. Además,
Como te comenté anteriormente, el cielo es subjetivo y solo es una manifestación de las creencias que en vida tuvo la persona, por lo que ese cielo en parte también es creación del ego y también se desvanece a medida de que el ego va perdiendo su influencia. Por lo que se podría decir que el lugar que ustedes denominan cielo es el lugar donde muere el ego y se disuelve en el universo. ¡Wow! ¡Qué interesante!, me dije. Y con el ánimo de continuar con la conversación, elaboré mi siguiente pregunta. Y de acuerdo a eso, entonces, ¿cuánto puede tardar ese proceso? A lo que el ser de luz, en su infinita paciencia hacia conmigo, respondió. Ese proceso dependerá del nivel de conciencia del ser y el grado de conexión que tenga con su esencia. Desde una perspectiva del tiempo humano, podría tomar unos pocos días, semanas, meses, años, incluso décadas o siglos. Sin embargo, ello es relativo, ya que el tiempo en el más allá no obedece al tiempo lineal del mundo físico. Un año en el más allá podría ser una hora en el mundo humano, o un año en el mundo humano podría ser una hora en el más allá. El tiempo allí simplemente obra de otra manera. Lo importante es que comprendas de que si el ser posee un grado de comprensión elevado y una buena conexión con la esencia, la permanencia en el cielo será corta. Pero si es lo contrario, y el ser se está identificando mucho con su ego y su nivel de conciencia y comprensión no es tan elevado, permanecerá mucho más tiempo en ese cielo. Pero, a la larga, tarde o temprano, el ego se desvanecerá y el ser terminará dejando el cielo. Aquella conversación se está volviendo cada vez más y más reveladora. Me encontraba tan entusiasmado que deseaba seguir con esta conversación todo lo que fuera posible. Sin embargo, dentro de mí temía que al regresar a mi cuerpo físico no pudiera recordar con exactitud toda esta información que el ser solar me estaba revelando. Pero, por ahora, no debía preocuparme por ello. Lo que debía hacer era continuar con la conversación. Seguramente algo retendría en mi mente después de todo esto. Así que me olvidé de mis preocupaciones y continué con mis preguntas. Entonces, luego que el ser deja el cielo, ¿qué ocurre después? A lo que el ser de luz respondió. Al dejar el cielo, el ser es conducido por sus guías y sus maestros a la tercera etapa del más allá, donde se reunirán y recapitularán la última vida de ese ser, para observar y hacer un balance de los aprendizajes y comprensiones que se lograron en esa vida. ¿Es como el juicio de almas que proclaman las religiones?, pregunté. No, no es como ello, porque no es ningún juicio. No existe algo así como un juicio de almas. Esa es una creencia colectiva que los seres humanos se han dicho a sí mismos a lo largo de los siglos. De lo que hablo es más bien un reencuentro de almas donde tú, tus guías y tus maestros se volverán a ver luego de una vida humana de intermedio y recapitularán esa experiencia desde el punto de vista de cada quien. Tú, como ser que la experimentaste, tus guías como acompañantes y tus maestros como co-creadores de esa experiencia de vida. Y observarán y se darán cuenta lo que cada uno aprendió y descubrió con esa existencia.
En ese momento, creo que mis ojos astrales se iluminaron al sentir que lo que decía el ser de luz resonaba en mi corazón. Luego, él agregó: como ves, no son solo ustedes los que aprenden y se redescubren con la existencia humana. Sus guías y sus maestros también lo hacen, por lo que ellos tienen mucho que ver en la vida de cada ser humano. De esta forma, tanto ustedes como ellos evolucionan. Por ello, cuando un ser encarna en la Tierra, esa existencia es planificada, tanto por ti mismo como tus guías y tus maestros, de acuerdo a lo que en conjunto hayan decidido aprender en esa vida humana. Sin embargo, no siempre en cada existencia todos tus guías y maestros serán los mismos. De acuerdo al propósito y objetivo de cada vida, esos guías y maestros pueden cambiar. Además, los guías y maestros no siempre cumplirán un papel etéreo de acompañamiento, como en el caso del ángel de la guarda. También podrías tener maestros que encarnen en el mismo lapso de tu propia vida, manifestándose como un amigo, una pareja o un familiar. En ese caso, ese maestro hará parte de tu familia de ascensión, o lo que algunos seres humanos denominan como círculo de almas o familia de almas. Como ves, la existencia humana no hace parte de un proceso exclusivamente de quien encarna. Al decidir encarnar, tu experiencia humana está directamente relacionada con otros seres que también están en camino de reconocer su esencia. Por ello, todo camino de autoconocimiento, comprensión y ascensión en el universo no es un camino individual. Es un camino colectivo que implica el trabajo conjunto, porque, de no ser así, no sería posible la evolución del ser. Ante estas palabras, fue inevitable no pensar en cada una de las personas y seres queridos con los que he compartido la existencia en esta vida. Mi madre, mi padre, mis tíos, mis abuelos, las parejas con las que he compartido, los amigos de la infancia y los amigos de ahora. Era posible que alguno de ellos, o muchos de ellos, hicieran parte de mi familia de almas y fueran maestros encarnados con el único fin de evolucionar en conjunto. Fue inevitable no sentir un inmenso amor por cada uno de ellos y agradecer por ser artífices de muchos de los aprendizajes de mi vida. Ahora, todo ello tenía un sentido y un propósito que se me hacía claro. Cada experiencia que tuve, cada decisión y acción que tomé, respondía a un sentimiento más profundo que me encaminaba al ser que soy ahora, para poder empezar a reconocerme en mi propia esencia. Me resultaba increíble la inmensa sabiduría del ser y del universo que en colaboración con mis guías y maestros diseñaran algo tan complejo como una existencia humana para conectar cada vez más con mi esencia. Lo más alucinante era el hecho de reconocer que cada ser humano en nuestro planeta estamos en el mismo proceso, pero que en el propósito de la expresión única de cada esencia que existe en el universo, cada vida tiene un diseño único también, que se interconecta una con las otras, formando la esencia colectiva de la humanidad. En ese momento, toda sensación de azar y de casualidad frente a la existencia ahora me resultaba vacía. Ahora, más que nunca, veía un diseño inteligente en toda la creación del universo. Pensar en ello
me trajo consigo una inmensa sensación de paz en mi alma y un gran sentimiento de amor hacia con todo. Me encontraba sumamente conmovido, pero igualmente feliz por el simple hecho de existir. De hecho, podía sentir un sentimiento profundo de unicidad, reviviendo aquellos momentos que experimenté en mi primer viaje al sol, en el cual retornaba a mi origen, sumergiéndome en esas sensaciones, asimilando toda esta información que el ser de luz había compartido amablemente conmigo. Ahora parecía que ya no era necesario hacer más preguntas. Sentí que toda esa información la estaba viviendo dentro de mí, mientras que mi propio ser la procesaba a su manera. Tiempo después, el ser de luz se acercó lentamente a mí y, extendiendo sus alas, procedió a abrazarme con ellas, seguido de un sentimiento de amor fraternal que me cobijó suavemente, mientras que en mi mente se formulaban unas nuevas palabras que decían: me alegra que ahora lo comprendas, pues esta comprensión no es más que tu propio recordar. Todo esto ya lo sabías, pero ahora es importante que lo recuerdes, pues compartirás esto cuando llegue el momento. Por ahora, sumérgete en tu propio entendimiento y no te preocupes por pensar que olvidarás algunas cosas de lo que te he compartido. Te garantizo que cuando regreses y abras los ojos, la información seguirá estando allí. Luego de aquellas palabras, pareció que el tiempo se detuvo. Sin embargo, instantes después, empecé a sentir el jalón de mi cuerpo físico, pero sin antes no escuchar las últimas palabras del ser solar. Es hora de que regreses. Y luego fui jalado inmediatamente a mi cuerpo físico, finalizando mi experiencia astral. No sé cuánto tiempo estuve en mi cama mirando hacia el techo, rememorando la experiencia que había acabado de vivir. Pero al momento que decidí levantarme de mi cama, me di cuenta que ya era muy tarde en la mañana. Sin embargo, impulsado por una necesidad casi automática, tomé mi diario y mi grabadora de voz para narrar y escribir las palabras y aprendizajes que el ser de luz había compartido conmigo. Para mi sorpresa, todo fue como el ser me lo aseguró. Por alguna razón, recordé cada palabra que el ser me compartió, como si hubiera sido escrita en mi propia mente. Pero, aunque transcribí esa experiencia muy fácilmente esa misma mañana, tendría que transcurrir mucho tiempo para compartir esta experiencia con ustedes. Como les comentaba al principio de esta experiencia, siento que ahora cada uno de ustedes tiene la capacidad de comprender esta información y discernir aquello que resuene en sus corazones. Por mi parte, aquella conversación con el ser solar no sería la única que entablaría. Con el tiempo, se darían otros encuentros más, donde tendría la oportunidad de indagar sobre otros temas existenciales y comprender un poco más sobre la realidad del universo. Sin embargo, solo se darían por la invitación de las conciencias solares, y no cuando yo lo deseara, entendiendo que este tipo de experiencias debían darse entonces naturalmente. Por lo que estos otros encuentros serán temas que abordaré en su momento. Si ustedes, que me siguen en mi canal, consideran importante que comparta estas experiencias con ustedes. Por ahora, me gustaría saber lo que piensan de las palabras de aquel ser y el contenido de sus revelaciones.
no siendo más. Hemos llegado al final del podcast de esta semana. Soy Camilo Andrés Gutiérrez, el soñador consciente. Muchas gracias por escuchar mis experiencias. Y no olviden que en cada uno de ustedes existe una esencia divina en busca de conocerse a sí misma. Un abrazo a todos.